Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión organizada por este club empresarial de la mano de nuestro socio jurídico premium BDO. No puedo dejar de recordar, No puedo dejar de recordar a aquellos que aún no sois socios que este club nos ayudará a dar visibilidad a vuestras soluciones de gestión o herramientas y acercaros a vuestros potenciales clientes. Os animamos a que os suméis y, por supuesto, nos preguntéis. Muy brevemente vamos a recordar las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. El webinar va a ser grabado, por lo que las cámaras y los micrófonos van a permanecer desconectados. Os rogamos que os identifiquéis con nombre completo en el chat para podernos comunicar correctamente y si deseáis formular alguna pregunta os animamos a realizarla a través de este chat. Atenderemos vuestras dudas a la finalización. Para aquellos que aún queréis profundizar, incluso realizar alguna consulta personal, es un tema delicado, pues podréis hacerlo con posterioridad porque os facilitaremos el contacto de BDO en un correo que os enviaremos entre hoy y mañana. Y recordar por último que subiremos la grabación de esta sesión a nuestro canal de YouTube y os enviaremos también el enlace para que podáis revisarlo e incluso compartirlo. Bueno, el pasado mes de julio se publicó esta ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Es una nueva ley que introduce modificaciones en la Ley General Tributaria, como las reglas de valoración de inmuebles y las novedades en fiscalía internacional. Tenemos la fortuna hoy de contar con un reconocido jurista como es David Sardá, socio fiscal Equity en BDO. David es abogado y máster en Derecho Empresarial en diversos programas de posgrado, asesora en la fiscalidad integral tanto en empresas como grandes patrimonios, está especializado en fiscalidad de operaciones de reestructuración empresarial, fusiones y adquisiciones y en fiscalidad internacional. Ha estado al frente de proyectos nacionales e internacionales de gran relevancia. Bien, pues con él vamos a ver hoy cómo nos puede afectar en la práctica estas novedades fiscales y cómo podemos planificar nuestra fiscalidad para amortiguar los efectos de esta nueva ley. Muchas gracias a BDO por esta iniciativa tan oportuna y muchas gracias a David, por favor, por estar aquí con nosotros y adelante cuando quieras. Gracias, Elena, y gracias al Club Cámara por la invitación. Se trata un poco de repasar las medidas que ha aprobado la Ley 11/2021, de 9 de julio, y sobre todo para ver en qué nos pueden afectar y si las podemos, como bien decía Elena, si las podemos amortiguar de algún modo, ¿no? Entonces intentaré que no sea muy rollo la explicación, siendo un tema fiscal, que ya es un poco complicado, pero intentaré repasar las medidas y si alguien tiene alguna pregunta, pues hay un turno de preguntas al final y si no, pues lo que os comentaba Elena, ¿no? Podéis contactarnos tranquilamente y preguntar lo que se os ocurra, ¿vale? Entonces, nada, como habréis oído, si os parece voy a usar el tuteo. Se trata de la Administración Tributaria está tratando de recaudar más, es decir, de luchar contra la elusión y el fraude fiscal. En la práctica lo que está sucediendo es que hay más inspecciones, lo cierto es que hay que recaudar y entonces lo que pretende esta norma es ponernos más cortapisas o poner más cortapisas a las empresas que en opinión de Hacienda pues pretenden digamos eludir ciertos pagos de impuestos. Como veremos, hay novedades en casi todos los impuestos y como avanzaba Elena, incluso en la Ley General Tributaria, que es la ley que gobierna todo el resto del sistema tributario español. Para centrar un poco el tiro y ver qué novedades principales hay en cada uno de los impuestos, hemos preparado esta diapositiva en la que se resume un poco por impuesto aquellas novedades que son, a nuestro juicio, más relevantes, ¿no? En el impuesto sobre sociedades, la primera a la izquierda, pues han cambiado algo de la transparencia fiscal internacional, ahora lo veremos por encima, esto no le va a aplicar a todo el mundo, lo pasaremos un poco por encima y lo comentaremos por si a alguien le resulta de aplicación.
Algo que también puede ser interesante para algún residente que está pensando en mover su residencia a otro país o su residencia o la residencia de su sociedad, esto también hay algún obstáculo más, algún impuesto más por el camino o algún condicionante más por el camino. Como avanzábamos en el programa, hay nuevos requisitos tanto para las SICAPs como para las OCIMIS. Esto era algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo y se trataba un poco de ponerlo en la norma, pero ya llevábamos tiempo discutiendo cómo podíamos hacer tributar más a las OCIMIS y a las SICAPs o al menos evitar el fraude, como os decía al principio. Luego también cambiamos lo que antes se llama paraíso fiscal por jurisdicción no cooperativa, con lo cual luego lo veremos, pero habrá algún cambio en ese sentido. En no residentes prácticamente es lo que ya hemos dicho, la tributación distinta de algún supuesto de salida, de algún prestante permanente. En el IRPF están tapando algún agujero que había en la norma, luego lo veremos, el tema de pactos sucesorios, que eso solo les aplica a algunas comunidades autónomas, reducción de eliminación de la reducción de los arrendamientos de vivienda, etcétera. En impuesto del patrimonio, de esto habremos oído hablar todos, pues están cambiando también la forma de valorar los unit link y también, como veremos, están cambiando todo el tema de valoración de los inmuebles. En cuanto a impuesto del patrimonio, si bien hay alguna comunidad autónoma, y en concreto Madrid, que no le aplica el impuesto del patrimonio porque hay una exención del 100%, bueno, todos hemos oído hablar lo que puede estar por llegar. Yo no creo que llegue, pero hay que estar atentos a las modificaciones de patrimonio, porque en cualquier momento nos pueden aplicar una norma y se pueden cargar la bonificación a efectos generales y, por tanto, capar la bonificación que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid u otras comunidades tienen prevista en su normativa específica. En impuestos sobre sucesiones, lo mismo. También es verdad que hay algunas comunidades que tienen una bonificación del 99%, pero cuidado porque estamos hablando ahora de un cambio en cuanto a la valoración de los inmuebles, que puede ser muy importante en la mayoría de los impuestos. Y en cuanto a la Ley General Tributaria, pues también hay alguna norma que tenemos que saberla, porque ahí sí que son normas un poco, algunas a favor del contribuyente y algunas a favor de la administración. Cuando digo a favor del contribuyente es básicamente quitarle trabajo a la administración y hacernos un poco más baratas las multas que nos ponen. Las otras son todas a su favor, en realidad. Si os parece, empezamos por el impuesto sobre sociedades. Una de las principales novedades en el impuesto sobre sociedades es la transparencia fiscal internacional. Y la principal novedad es que cuando tengamos, recuerdo que la transparencia fiscal internacional son aquellas rentas que nos tenemos que imputar en nuestra compañía española, porque tenemos debajo de nuestra compañía española otras sociedades sobre las que participamos en más de un 50% y por tanto las controlamos, y que en el país en el que son residentes estas sociedades tributan un 75% menos de lo que tributarían aquí, ¿vale? Esto es, en resumidas líneas generales, lo que es la transparencia fiscal internacional. Pues bien, ahora la novedad más importante es que estas compañías que sean residentes en otros países deberán imputarse los dividendos aún en el supuesto de que dispongan de medios materiales y humanos. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que aquellas compañías que tengan estructuras internacionales que se hayan preparado para intentar tributar menos o intentar reducir la carga tributaria, aprovechándose obviamente del sistema legal de cada uno de los
países, aquellas compañías multinacionales que tengan empresas en todos lados y que hayan hecho una estructura, digamos, fiscalmente eficiente, pues la recomendación es que la revisen, no sea que con todos estos cambios en cuanto a transparencia y alguno más que veremos, pues tengamos que modificar la estructura y así evitar posibles regularizaciones o sustos cuando tengamos una inspección. Esa es, en resumidas cuentas, la moraleja de todos estos cambios en cuanto a la normativa de transparencia fiscal internacional. Otra cosa que cambia, como sale en esta diapositiva al final, son aquellas operaciones con entidades vinculadas, en las que, según Hacienda, pueda existir, o según el legislador, perdón, pueda existir un escaso valor económico nulo de esas operaciones. Todo eso implica que nos puedan revisar la estructura y que nos puedan echar atrás la estructura y que nos hagan imputar esas rentas en la sociedad española participante de esta sociedad no residente. Incluso si tenemos un estadiendo permanente en el extranjero, que tributa, como hemos dicho, un 75% menos del impuesto sobre sociedades español. Se me ocurren muchas estructuras que he visto por el camino, ni siquiera montadas por nosotros en lugares que tienen, por ejemplo, convenio con España, como puede ser Panamá, que tiene un régimen especial en alguna zona de Panamá, nada más lejos de lo que sucede, por ejemplo, en Canarias. Tienen regímenes especiales intentando incentivar la actividad, en los que los estamentos permanentes o las sociedades prácticamente no tributan. Pues tengamos cuidado con eso, porque nos podrían atacar la estructura y nos podrían llegar a imputar esas rentas de ese estado permanente en España, cuando probablemente la estructura se ha montado justamente para que esas rentas tributen en Panamá o en el país que sea y no en España. Estoy hablando de un país que tenemos convenio de doble imposición y por tanto está totalmente regulado desde hace años su intercambio de información con España. No estoy hablando de ningún paraíso fiscal, digamos, reconocido o de reconocido prestigio. Lo que avanzaba antes, una segunda novedad que también creo que es interesante. Cuidado con las salidas de sociedades de España a otro país. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si yo tenía una sociedad española y decidía moverla a otro país, yo tenía que pagar lo que se llama el exit tax. ¿El exit tax qué es? Es la diferencia es la plusvalía latente, es decir, es la diferencia del valor contable de esa sociedad con el valor de mercado. Y me preguntaréis, ¿y cómo se halla el valor de mercado? Pues bueno, lo pueden hallar expertos o Hacienda pues puede hacer puede aplicar distintos métodos de análisis de compañías, hallarte el valor de mercado y hacerte pagar por esa plusvalía latente. Es decir, yo, compañía española, la muevo a otro país por lo que sea, si la movía a un país hasta ahora de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, yo, digamos que aplazaba el pago hasta que no me movía a un país realmente tercero. Aprovechándonos de todas las directivas europeas, pues no tenía sentido hacer pagar a una compañía española que se movía, por ejemplo, a Holanda. Porque, bueno, pues pasará a tributar según el sistema holandés, pero no es que deje de tributar en la Unión Europea. Pues bien, ahora eso se ha cambiado por un fraccionamiento en 5 años. Es decir, si yo muevo una compañía española que a mí me costó 3.000 euros, es decir, el capital social que invertí al principio en la constitución de la compañía, y resulta que ahora vale, me lo invento, 1 millón de euros porque he conseguido que su valor suba exponencialmente, pues que sepamos que ahora, si me muevo dentro de la Unión Europea, antes ya si me movía fuera de la Unión Europea ya pasaba por caja. Por esa diferencia entre el 1 millón, estoy exagerando, pero es así, entre el 1 millón y los 3.000 euros. Pues esa diferencia, hasta ahora, si me movía dentro de la Unión Europea, no la pagaba, ¿vale? Simplemente la aplazaba hasta una futura salida a otro país o una venta o lo que fuera. Ahora ya la tengo que pagar. La puedo pagar en 5 años,
O sea, nos están cambiando el aplazamiento por un fraccionamiento a 5 años, pero tengo que pagarla. Y además, hay que tener en cuenta que ese aplazamiento a 5 años lo tengo que solicitar. No se me ocurra no solicitarlo, porque si no lo solicito, tendré que pagar en el primer año, en el año de salida, cuando me toque presentar el impuesto sobre sociedades de la compañía. Esto es importante para aquellos que estén pensando en mover sociedades por lo que sea, por un cambio de residencia de los socios, porque es más interesante a efectos financieros pues tener una sociedad en un país tipo Holanda, Luxemburgo, pues eso lo tenemos que tener en cuenta porque podemos pasar por caja en esas salidas ya incluso dentro de la Unión Europea, ¿vale? Aquí hay unas causas de pérdidas del aplazamiento. Es decir, lo que considera el legislador es que nos deja pagar en 5 años y que eso es un favor y, por tanto, si yo dentro de estos 5 años pues hago una salida a un tercer país, pues entonces tengo que pasar por caja por el total que me falte por ingresar. Nada que no sea razonable. Tercera novedad del impuesto sobre sociedades. Todos hemos oído hablar durante años de que la SICAP había que cambiar la tributación porque era un nicho de fraude. Bueno, ¿cuál era sobre todo lo que el legislador o lo que la agencia tributaria consideraba un nicho de fraude? Pues bien, hay uno de los requisitos de la SICAP que lo que dice es que las SICAP tienen que tener un mínimo de 100 accionistas, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que las SICAP pues las montaban las entidades financieras con un accionista que era el que ponía el dinero y lo que nosotros en el argot le llamamos 99 mariachis. Es decir, se buscaba el propio banco, pues 99 personas que pusieran un euro y nos hicieran cumplir el requisito de los 100 accionistas mínimos que tiene la SICAP. La SICAP, como intenta explicar el dibujo, tiene una tributación del 1%. ¿Cuál es el riesgo si no cumplimos los requisitos? Pues que pasamos a tributar como cualquier otra sociedad, al 25%. Entonces ya no tiene sentido tener una SICAP. Si vamos a tributar lo mismo que tributaríamos en el impuesto sobre sociedades, pues ya no tiene sentido. ¿Qué se ha decidido al final? Pues dos cosas. Una, que a partir de ahora solo computarán aquellos socios que tengan, digamos, acciones por un valor mínimo de 2.500 euros, y si la SICAP es por compartimentos, que es otra cosa que se inventaron las entidades financieras, si es por compartimentos el valor mínimo será de 12.500 euros, ya no podrá ser de 1 euro o de 1 céntimo de euro, ¿vale? Y lo más importante, que ese requisito lo podrá, que esta era otra cosa que hasta ahora no podían hacer, lo podrá verificar la agencia tributaria. Es decir, en una inspección nos podrán mirar si cumplimos el régimen de SICAP. Esto ha sido objeto de mucha polémica porque en el fondo pues las SICAP están reguladas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, entonces la CNMV pues no quería que Hacienda les quitara, digamos, la competencia sobre verificar que se cumplen o no los requisitos. Al final ha quedado esto en que la agencia tributaria podrá verificar si esos 100 accionistas son reales. Así que cuidado con esto y tengámoslo en cuenta los que tengan SICAP. Eso sí, Hacienda nos da una salida. Hacienda nos dice, oiga, no se preocupe, usted tiene una SICAP que no cumple los requisitos, por ejemplo, el de los famosos mariachis, pues no se preocupe, usted tiene hasta el año 2022, ¿vale? Todo el año 2022 para liquidarme la SICAP. Y además, pues se lo voy a poner fácil. Usted acuerda la disolución, no le voy a hacer pagar el 1% de operaciones societarias por disolución de la SICAP. Incluso si usted reinvierte ese dinero en otras instituciones de inversión colectiva, hay que ver si se cumplen los requisitos, no le voy a hacer pagar por el cambio. Imaginemos que tengamos una SICAP en la que invertimos 500.000 y que ahora vale 1 millón. Pues habría que pagar por esa diferencia al liquidarla. Pues bien, si usted reinvierte en algo que se le parezca y que esté en España, pues en principio usted no pagará. Por tanto, se lo pongo bastante fácil. Tampoco
habrá exención del impuesto sobre... también existirá la exención en el impuesto sobre transacciones financieras en el caso de adquisición de acciones nuevas, en la reinversión. Eso sí, si reinvierto, obviamente me quedo con el valor originario. Cuando luego finalmente liquide el fondo o lo haga líquido, pues tendré que pagar en función del valor que me costó originariamente esas acciones en la SICAV, ¿vale? Otra cosa que se ha comentado mucho, las SOCIMIs. Las SOCIMIs era otro régimen. Aquí estos son sociedades que al menos tengan 5 millones en inmuebles, ¿vale? Invertidos en inmuebles, y estos inmuebles tienen que estar en alquiler, ¿vale? El régimen de las SOCIMIs, para recordárselo a los participantes de esta sesión, lo que nos obliga ya, en las SOCIMIs tributan el 0%, ¿vale? Pero eso sí, nos obligan a distribuir dividendos. ¿Para qué? Pues para que tributen los socios. Entonces, tengo que distribuir el 100% de los beneficios procedentes de dividendos y tengo que distribuir un 50% de los beneficios procedentes de la transmisión de inmuebles y de participaciones, ¿vale? Pues bien, ahora lo que me están cambiando es que todo aquello que no distribuya, como ya hemos visto, tengo que distribuir la mayoría, porque si no, no cumplo el régimen de la SOCIMI, para poder no tributar. Todo aquello que no distribuya, pues estará grabado al 15%. Todos aquellos beneficios de la SOCIMI que no sean distribuidos. Esto es lo que como se ha quedado al final. No ha sido tan grave como parecía, pero vamos. La idea es o reinvierto o pago impuestos, o distribuyo dividendos y ya los paga mi socio. Tengamos en cuenta eso, porque si me dejo el dinero en la SOCIMI, pues tendré que pagar impuestos. Tendré que pagar este 15% adicional. Están, digamos, incentivando que distribuya dividendos y, por tanto, alguien tribute, o que reinvierta en otros inmuebles. Otra novedad, mucho menos importante, pero por ponerla, porque creo que es importante, porque es de las pocas deducciones que quedan en nuestra ley del impuesto sobre sociedades. La deducción de producciones cinematográficas y obras audiovisuales se amplía a producciones extranjeras, siempre que cumplan una serie de requisitos. Esto, el que tenga interés, se lo puede mirar. Pero vamos, la idea es que se amplía a producciones no solo españolas, sino extranjeras. ¿Qué más? Lo que avanzaba también antes, jurisdicción no cooperativa en lugar de paraíso fiscal. ¿Qué significa esto? Pues que antes teníamos una lista de paraísos fiscales con los que hacer operaciones pues, nos ponía en el punto de mira de Hacienda. Eso pues no acaba de gustar del todo ni a la administración española ni a las administraciones de la Unión Europea. Y entonces se va a cambiar ese concepto de paraíso fiscal por la de jurisdicción no cooperativa. ¿Qué están buscando? Pues que, me lo invento, un país que tenga firmado un convenio con España, pues que en la práctica no esté intercambiando información. Lo que se pretende ahora es que se intercambie información fluidamente. Y por tanto, que no podamos tener nada en otro país y que no lo sepa la Administración Tributaria Española y viceversa. Entonces, ahora pues se cambia lo de paraíso fiscal por jurisdicción no cooperativa. Se hará otra lista que probablemente no coincidirá con la de paraísos fiscales que teníamos ahora, y se está buscando pues, que aquellos países que incluso teniendo convenios no cooperen en la aportación de información y en el intercambio de información, pues entren en esa lista y tengan esa consideración a efectos de que Hacienda nos pueda mirar más esas operaciones que otras. Cuidado con esto, cuidado con los países que puedan entrar en esta lista, porque ya sabemos que esto es una buena entrada para Hacienda para empezar a hacer preguntas y que acabe todo en una inspección. Y a veces las inspecciones, pues lo que menos problema tenemos es con justificar operaciones con paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperativas. Inspecciones nos pueden saltar otras cosas peores. Esa es la experiencia. O sea que cuidado con los países que salgan en esa lista, porque pasarán a ser mirados, digamos, más con lupa, las operaciones que podamos realizar con ellos.
Pasamos al impuesto sobre la renta no residentes. Novedad principal. A partir de ahora, si yo tengo un extracto permanente en España de una sociedad no residente, o si yo soy extracto permanente en España de una sociedad no residente, cuidado con los traslados de actividad al extranjero que hasta ahora no estaban grabados, porque me aplica la misma norma que hemos visto antes para el impuesto sobre sociedades. Es decir, cambiamos el aplazamiento por el fraccionamiento. Y por tanto, si yo me cambio, si yo traslado la actividad de un extranjero permanente en España, me lo invento a Checoslovaquia, aunque eso esté, o a Chequia, aunque eso esté dentro de la Unión Europea, yo voy a pasar por caja, por la diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable, a no ser que haga una operación de reestructuración empresarial y demás, y voy a pasar por caja en principio en 5 años, me lo van a fraccionar en 5 años, siempre y cuando lo pida, ¿vale? IRPF, personas físicas. Alguna novedad que hay que tener en cuenta. Que la reducción del 60% de los rendimientos del capital inmobiliario que nos podemos aplicar todos cuando tenemos inmuebles alquilados, esto es bastante de perogrullo, de lógica. Si resulta que yo no he declarado ese inmueble y me lo descubre Hacienda, pues Hacienda no me va a aplicar la reducción, aunque esté en la ley. Es decir, si yo te descubro que tú tenías un inmueble alquilado, no me hagas que encima te aplique una reducción. O sea, yo te lo voy a aplicar sin reducción y te voy a regularizar sin reducción, ¿vale? Lo que avanzaba también antes de los pactos sucesorios. Bueno, en los últimos 2 años han proliferado, sobre todo en comunidades autónomas que tienen esa posibilidad en su código civil, como es Cataluña, y dado el incremento de impuestos tan brutal que está padeciendo la comunidad autónoma de Cataluña, pues han proliferado, como decía, los pactos sucesorios. ¿Qué es un pacto sucesorio? Pues digamos, es hacer una herencia en vida, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que algunos han aprovechado este pacto sucesorio para después, digamos, para pasarse los inmuebles o los bienes de padres a hijos, pagando prácticamente nada, hasta que se cambió la norma en Cataluña, porque el impuesto sobre sucesiones estaba muy bonificado, y entonces lo que hacían es, se lo pasaban a valor real, pagaban prácticamente nada y inmediatamente después lo vendían, ¿vale? ¿Y qué ganaban con eso? Pues que en lugar de que lo vendiera el padre por 10, lo vendía el hijo con un valor ya de coste de 100 y por tanto no tenía plusvalía y nadie pagaba IRPF. Pues bien, ahora eso se han dado cuenta de que era un agujero en la norma y lo han capado. Entonces, a partir de ahora, se podrán hacer pactos sucesorios que no se van a hacer porque ya han cambiado la norma de sucesiones y ya la norma de sucesiones hace imposible los pactos sucesorios, pero si luego resulta que el hijo que ha sucedido en vida al padre se vende a un tercero esos bienes, pues el valor de coste, digamos, el valor por el que pagará la posible ganancia patrimonial será el valor de coste que le costó al padre en su día, y no el que se haya podido declarar en el impuesto sobre sucesiones. Bueno, hecha la ley, había que ponerle un tapón. Más, patrimonio, lo que decía de patrimonio. Patrimonio le aplica a quien le aplique. Ya sabemos que hay comunidades autónomas que lo tienen bonificado. Otras no lo tienen nada bonificado y es un drama. Pues bien, más leña al fuego, sobre todo en cuanto al valor de los inmuebles. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, como sabemos, el valor que se tiene que imputar en el impuesto patrimonio a los inmuebles es el mayor de entre los 3 que dice la norma, que son el valor catastral, el valor determinado o comprobado por la administración, que es lo que han añadido, el valor determinado, o el precio de adquisición. Es decir, si yo me compré una casa en el año 2000 por 200.000 euros, que ahora vale 800.000, pues resulta que si el valor de referencia que tiene que determinar el catastro en función de las operaciones que le pasen los notarios o los fedatarios públicos
resulta que ese valor es, me lo invento, digamos que el valor de mercado son 800 y que el valor medio de las transacciones en ese barrio es 600.000. Pues en lugar de los 200.000, que sería el valor que yo me podría aplicar, pues tendré que empezar a tributar por esos 600.000. Aquí ha habido una aclaración del catastro que es bastante buena. Ya ha dicho que este valor de referencia solo afectará a aquellos inmuebles adquiridos a partir de enero de 2022. Esto es importante porque la idea que se tenía al principio es que nos iba a afectar a todos aquellos inmuebles que ya tuviéramos de hace años. Como decía, cuidado con el impuesto del patrimonio, los que estén pagando patrimonio en su comunidad autónoma, y cuidado los que no tengan impuesto patrimonio, no sea que al final fructifique alguna de estas normas que lo que pretenden es armonizar el impuesto patrimonio a nivel nacional. Así que está bien mirárselo ahora de reojo por si las moscas, por si al final nos llega, porque esto es una subida verdadera. Otra cosa que han cambiado en el impuesto patrimonio para aquellos que les aplique. Bueno, había una, para aquellas comunidades autónomas que tenían impuesto del patrimonio y que el impuesto del patrimonio realmente es un impuesto realmente gravoso y que a la gente le duele más que ninguno, había, digamos, una solución que era poner el dinero en un unit link, que es un seguro, al fin y al cabo, digamos que dejándolo en el aire. Es decir, yo pongo un dinero a favor de mis hijos en un unit link, pero diciendo, oye, a mis hijos podrán hacer uso de este dinero o serán beneficiarios de este dinero cuando cumplan 30 años o algo así, ¿vale? ¿Qué pasaba? Se jugaba con esta normativa para que no tributaran ni para el tomador del seguro, que en ese ejemplo sería yo, ni para los beneficiarios del seguro. ¿Por qué? Porque mis hijos no son, digamos, no tienen derecho de rescate de ese seguro hasta que no cumplan 30 años. Con este juego que había, no tributaba ni en sede del tomador ni en sede de los beneficiarios. Y por tanto, se quedaba ese dinero fuera de tributación en el impuesto sobre patrimonio. Pues bien, esto ha cambiado. Y a partir de ahora, pues lo que quiere Hacienda es que tribute a alguien. Me da igual quién, pero el que tenga, el que pueda de algún modo rescatar ese, o tenga, digamos, si no hay beneficiario hasta los 30 años, pues sería el tomador, pues tendrá que tributar por el valor de rescate de ese seguro. Esto en principio no debería afectar mucho, porque donde más unit links hay es en Madrid. Donde no hay impuesto de patrimonio, está bonificado el impuesto del patrimonio, pero bueno, si lo han tapado es porque estaban empezando a mosquearse con el tema de los seguros de vida, Unit Link. Lo del valor de referencia que comentaba antes nos aplica a todos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y en el impuesto sobre sucesiones, ¿vale? Cuidado con eso, porque hemos cambiado el valor de mercado por el valor de referencia, y habrá que ver qué valores de referencia aprueban el catastro para cada una, la Dirección General del Catastro, para cada uno de los inmuebles que podamos tener o que podamos pretender comprar, porque nos aplicará este nuevo valor como mínimo. Es decir, ahora podríamos jugar con el valor catastral multiplicado, cuando no sabíamos el valor de mercado. Cuidado, porque ahora tenemos un valor de referencia mínimo que lo podemos impugnar, pero que nos vendrá dado y que no podremos, no podremos, digamos, declarar por debajo de ese valor. Cuidado con eso, porque puede ser una forma encubierta de recaudar bastante más dinero. De igual modo, eso nos aplica en impuestos sobre sucesiones. Cuidado con el valor de referencia. Cuando sucedamos, también tenemos en algunas comunidades autónomas el impuesto de sucesiones bonificado, pero no está bonificado al 100%, probablemente está bonificado al 99%, en algunos al 95%, en algunas de otra manera. Cuidado, porque a partir de ahora los inmuebles tendremos que tributar como mínimo por el valor de referencia, que va a ser, por supuesto, muy por encima del valor catastral. Y por tanto,
digamos que esta es una forma, digamos, encubierta de recaudar más impuestos. Incluso los que estén bonificados tendrán que pagar más impuestos por esa parte que no esté bonificada, el 1%. Cuando estamos hablando de inmuebles de mucho valor, pues esto puede ser dinero en la práctica, ¿vale? Los pactos sucesorios pasan a formar parte de la lista de la acumulación de donaciones, es decir, el pacto sucesorio, como decía, es una herencia en vida, pero en el fondo es una donación con regulación de herencia y, por tanto, también han tapado este agujero y han dicho, oiga, usted no me haga pactos sucesorios para evitarme pagar más por las donaciones, porque es verdad que las donaciones, conforme las voy acumulando, voy aumentando mi tipo tributario, ¿vale? Entonces, esto también lo estamos tapando con esta norma de que los pactos sucesorios formarán parte de la base de acumulación de donaciones. Hay una cosa que me he olvidado y que puede ser importante para aquellos residentes fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que es que desde hace años, a través de sentencias y luego ya lo incorporaron en la norma, todos aquellos residentes de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que tenían bienes en España, por ejemplo, inmuebles o acciones o lo que fuera, digamos que los no residentes tienen que tributar por la norma estatal de sucesiones, de patrimonio, etc. ¿Qué pasa? La norma estatal es una norma general. Luego hay muchas comunidades, sobre todo en sucesiones y en patrimonio, que aplican bonificaciones o incluso exenciones del 100%, como es el caso de Madrid. Entonces, lo que se aprobó y que vino a través de sentencias y que luego se introdujo en la ley es que los residentes de países de la Unión Europea pudieran elegir. Imaginemos que un residente holandés tiene la mayoría de sus bienes en Madrid. Digamos que antes de que lo cambiaran tenía que tributar por narices según la norma estatal y sin ninguna bonificación. A partir de que lo cambiaron, pues ya puede elegir tributar según las normas de Madrid, si son más favorables, digamos, que las normas estatales, ¿vale? Que en este caso lo son. Vale, pues ahora eso se ha extendido también a través de jurisprudencia, que ha dicho que no era justo tratar distinto a los de la Unión Europea que a los de terceros países, pues eso se ha extendido a terceros países. Es decir, cualquier persona residente en un tercer país, aunque no sea Unión Europea ni Espacio Económico Europeo, que tenga que pagar impuestos sobre sucesiones o impuestos sobre el patrimonio en España, ya no tendrá que pagarlo según la normativa general, que no tiene ningún tipo de bonificación, sino que lo podrá pagar en función de la comunidad autónoma o de la normativa de la comunidad autónoma donde tenga sus bienes o donde tenga más bienes. Y por tanto, si tiene la suerte de tenerlo en caso de impuestos sobre sucesiones en Andalucía o en Madrid, que está muy bonificado, pues se podrá aplicarse esa norma y podrá aplicarse la bonificación que corresponda. No tendrá que tributar según la normativa estatal. Y por último, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que vamos más o menos bien. Me gustaría hablar un poco de las novedades que también comentaba al principio, que se han introducido en la Ley General Tributaria y que eso sí que nos afecta a todos, con independencia de la comunidad autónoma en la que residamos. ¿Cuáles son estas normas o cuáles son las normas principales que se han aprobado? Bueno, la primera es una de cara a la galería y es que a partir de ahora no podrán haber más amnistías fiscales. Eso, pues ya sabemos que ha dado mucho juego a la opinión pública y a todos los medios de comunicación, el tema y a todos los partidos políticos, el tema de la amnistía fiscal que hubo hace unos años. Pues bien, ahora lo que se ha aprobado y lo que se ha introducido en la Ley General Tributaria es que no se podrá volver a aprobar una amnistía fiscal. Bueno, no se podrá, salvo que entre otro gobierno y cambie esta norma. Tampoco nos volvamos locos con esta norma.
Otra norma que se ha aprobado es que se excluye el interés de demora en supuestos de devolución improcedentes, siempre y cuando el obligado tributario regularice voluntariamente su situación tributaria, ¿vale? Otra cosa importante que se ha introducido en la Ley General Tributaria es un nuevo régimen sancionador contra la tenencia y fabricación de programas informáticos que permitan la manipulación de datos contables, es decir, todas aquellas empresas que fabriquen programas de contabilidad que permitan digamos, la caja B, la caja negra o como queramos llamarla, si Hacienda es consciente de que los programas que fabrica esa compañía o que comercializa esa compañía tienen la posibilidad de tener una contabilidad B, pues serán sancionadas las empresas que lo fabrican, que lo producen o que lo comercializan. Y por supuesto, también tendrán sanción todas aquellas empresas que lo usen o lo tengan en su posesión. Y las sanciones, como pueden imaginarse, no son una broma. En este caso, porque aquí sí que lo que estamos pretendiendo es evitar que se manipule la contabilidad y que haya una caja. Esto está introducido. Las medidas que les decía antes y que van a tratar de evitar el trabajo de la administración tributaria y sobre todo de los tribunales económico-administrativos y en consecuencia también de los tribunales contencioso administrativos. Pues bien, como seguro recordáis, hasta ahora, pues si yo me olvidaba de presentar una declaración, pero la presentaba antes de que Hacienda me avisara de que no la había presentado, pues dependiendo de los meses que yo tardaba en presentar esa declaración o esa declaración complementaria, si yo me había olvidado de declarar algún importe, pues dependía de los 3, de los 6 o de los 12 meses. Era hasta 3 meses un 5% de la deuda que yo había dejado de ingresar, pasados entre 3 y 6 meses era un 10 y de 6 a 12 meses era un 15. A partir de 12 meses era un 20% más intereses de demora. Pues bien, ahora es un 1% por mes, un 1% más un 1% por mes. Es decir, aquí he puesto un ejemplo para que nos quede claro. Si yo tengo un retraso en el pago de 2 meses, pues el recargo será del 3%. Si el retraso es igual o superior a 3 meses, pues el 4%. Esta es la idea. La idea es, digamos, rebajar con un máximo del 15, que antes era un 20, ¿vale? Rebajar los recargos por ingreso extemporáneo para incentivar que los contribuyentes pues, regularicen su situación cuando se han olvidado o cuando no se han querido acordar de que tenían que declarar algunos importes. Todo eso siempre y cuando no nos descubra Hacienda con anterioridad, por supuesto. Hay un régimen transitorio para aquellos recargos por ingreso extemporáneo que no estén todavía firmes. Todavía nos podemos aplicar este régimen si es más favorable que el anterior. Si todavía no, digamos, no nos han notificado de forma firme el recargo. ¿Vale? Hay una serie de requisitos que los podemos, que nos vamos a comentar para poderse aplicar este recargo, ¿vale? Hay un tema también de no devengo de intereses de demora, como también hablábamos antes, en la normativa de ingresos indebidos por las dilaciones en el procedimiento no imputables a la administración. Esto es una medida a favor de la administración, es decir, oiga, si yo le pago tarde, yo, administración tributaria, le pago tarde porque resulta que usted me ha dilatado el proceso, me ha hecho largo el proceso, pues no me haga pagar a mí los intereses de demora por su falta, digamos, de celeridad en la aportación de documentos, etc. Han introducido también una medida en la Ley General Tributaria bastante curiosa y que ya venían aplicando en la práctica, que es que cuando Hacienda considera que va a haber problemas para cobrar, se exigen medidas cautelares. A pesar de que nosotros podamos aportar garantías, etcétera, pues no. Oiga, yo, ¿sabe qué le digo? Yo me voy a embargar su cuenta de antemano porque no me fío de que usted me pague.
Esto yo lo he visto ya antes de que aprobaran esta norma con algún cliente que tengo de algún país, digamos, un poquito extraño. Pues, oiga, como yo no me fío, aunque este señor lleve en España, tenga una empresa y lleve en España 30 años trabajando y declarando, como no me fío porque este señor es iraní, pues yo me quiero cobrar la deuda tributaria y le embargo la cuenta, ¿vale? Terminamos. La lista de deudores pasa de 1.000.000 a 600.000. Es decir, que como debamos 600.000 euros a Hacienda, a partir de ahora saldremos en la lista de deudores, de morosos, que publica todos los años la agencia tributaria, ¿vale? En esa lista se incluirán también a los responsables solidarios. Autorización judicial para entrada en domicilio. Esto ya se posibilita también. Se incorpora un nuevo supuesto de suspensión de las actuaciones inspectoras, que es cuando sucede cuando se necesita coordinar las actuaciones entre la Administración del Estado y las administraciones forales de Navarra o del País Vasco. Y se introduce también una norma, que es lo que venían pidiendo los inspectores desde hace muchos años. Los inspectores, si firmábamos en disconformidad unas actas porque no estábamos de acuerdo con lo que ellos consideraban que había que regularizar, pues ellos tenían que hacer un informe explicando por qué no regularizaban, y ese informe tenía que ser detallado, etcétera, etcétera. Pues bien, ese informe pasa a tener carácter voluntario, es decir, no vamos a volver a ver un informe del actuario inspector en los próximos años, seguramente ni de broma. ¿Qué más? Ya vamos terminando. Bueno, esto es otra norma que han introducido que solían aplicar ya en la práctica. Es decir, si yo lo que hago cuando tengo que pagar impuestos es siempre pedir aplazamiento porque no tengo dinero y ya lo pagaré cuando me venga bien, pues lo que han introducido en la Ley General Tributaria es, oiga, no, como usted lo haga esto repetidamente y yo le pille, pues le voy a denegar el aplazamiento, y no solo le voy a denegar el aplazamiento, sino que va a entrar directamente en sede ejecutiva, en embargo, y por tanto usted va a tener que pagar todos los recargos del embargo. Esto ya venía sucediendo en la práctica, te lo inadmitían y por tanto te aplicaban directamente el embargo con independencia de que hubiera suscitado el aplazamiento. Es decir, que cuidado con eso. No quiere decir que no podamos pedir aplazamientos cuando no podamos pagar la deuda tributaria, pero no lo hagamos repetidamente intentando burlar la fecha de pago, pensando que solo vamos a pagar intereses de demora, porque ya tenemos en la norma o la agencia tributaria ya tiene en la norma una forma de cargarse esa práctica, ¿vale? Ya sí que termino con esto. Reducciones. Es otra reducción de las sanciones para intentar que no lleguen tantos casos a los tribunales, para intentar convencernos de que una vez nos regularicen tenemos que pagar la sanción y olvidarnos. ¿Qué está pasando? Pues que los tribunales están absolutamente saturados y que además la administración tributaria está perdiendo, creo que el otro día salió una estadística, el 60% de las sanciones que imponen los inspectores en los procedimientos de inspección. Pues bien, ahora lo que hacen es incentivarnos todavía más el que nosotros paguemos la sanción. Es decir, antes, en las actas con acuerdo, tenían una sanción del 50%, una reducción de la sanción de un 50%, y ahora pasarán a tenerlo del 65%. Es decir, nos incentivan a pagar la sanción y a no recurrir. La reducción por pronto pago pasa del 25 al 40%, es decir, nos incentivan que paguemos y no recurramos. Y la reducción por conformidad a la liquidación de la que trae causa la sanción se queda en el 30%. Es decir, ahora nos va a salir, digamos, mucho más barato llegar a un acuerdo con la inspección o incluso firmar en conformidad y pagar no solo la liquidación, la regularización, sino también la sanción. Están intentando que llegue menos trabajo a los tribunales.
Cuidado ahí el que tenga alguna sanción todavía en sede, digamos, tributaria, porque hasta el 1 de enero del 2022 podría recuperarla, ¿eh? Si alguien está interesado en calcular cuánto le costaría no seguir pleiteando con Hacienda, pues y de acuerdo con el nuevo método, pues todavía está a tiempo hasta el 1 de enero de 2022 de desistir de la reclamación interpuesta y le resultarían de aplicación estos nuevos porcentajes de reducción de la sanción, ¿vale? Y ya está. Yo creo que las demás cosas son bastante más particulares. Modelo 720, que ya sabemos que es la espada de Damocles que todos tenemos encima, pues cuidado con monedas virtuales y criptomonedas y demás, porque hay que declararlas y porque las sanciones son gordas. Y pagos en efectivo, pues cada vez se limitan más y ahora pasan de 2.500 euros a 1.000 euros. Y en personas físicas no residentes de 15.000 a 10.000. Es decir, prácticamente ya no se puede pagar casi nada en efectivo, porque está claro que Hacienda considera que los pagos en efectivo pues, son un nicho de pago en negro, ¿no? Y eso es lo que están intentando evitar. Yo, por mi lado, he terminado. Como les avanzaba Elena, abierto a cualquier pregunta, tanto ahora como luego, pues entiendo que os mandarán mis datos de contacto y encantado de comentar cualquier cosa. Así es, gracias David por esta interesantísima sesión. La verdad es que parecía que el contenido iba a ser más denso y no, lo has hecho de una forma muy ágil y creo que muy cercana para todos. Nos traslada una pregunta. ¿Cómo consideras que se podría plantear la impugnación del valor de referencia? Entiendo que la tasación pericial contradictoria no puede discutir dicho valor. ¿Es así? A ver, se puede intentar. Habrá que ver cómo reaccionan. Primero, habrá que ver cómo determinan ese valor de referencia y luego, pues oye, sí, en principio no sería la idea una tasación pericial contradictoria, pero bueno, digamos que ahora queda más abierto que antes, que lo rechazaban ya de per se. ¿Y o sea que sí, no es descartable. Perfecto. ¿Y cuándo se prevé que se publiquen los valores de referencia? No se sabe, pero en teoría esto debería empezar a aplicar en el 22, es decir, que lo lógico es que salga antes de final de año. Vale, perfecto. Otra de las preguntas que nos han planteado por privado, en el ámbito de la transparencia fiscal internacional, ¿podría aplicarse la exención a los dividendos imputados con la nueva normativa si el perceptor es una sociedad? Eso es muy dudoso. En principio no se dice nada en contra. Entonces yo creo que si nos imputan las rentas y somos persona física, obviamente pasamos por caja, si estamos hablando de dividendos, porque cualquier persona física que obtiene dividendos pasa por caja, del 19 al 26, en función del importe. En sociedades existe una exención de dividendos si se cumplen una serie de requisitos que yo entiendo que, como no se dice nada, podría resultar de aplicación la exención. Habrá que ver cómo reacciona Hacienda, pero yo a bote pronto diría que si se cumplieran los requisitos, que habría que ver si se cumplen, pues si nos los imputan, pues nos podríamos aplicar la exención. Perfecto. Por otro lado, vuelven al tema de valores de referencia. Tengo una duda referente a la aplicación del valor en caso de venta a partir del año 2022. Entiendo que no se aplica en renta. En renta. Bueno, si vendemos a un tercero, y vendemos por un valor que sea razonable o que sea de mercado, pues ahí tenemos el valor de referencia, el nuestro. Otra cosa es que, como todo el mundo sabe, ha habido liquidaciones paralelas en base a valores que la administración considera mínimos. Entonces, podría pasar que yo vendiera, me lo invento, te vendo a ti una casa por 100.000 euros, que el valor de referencia de esa casa que salga publicado sea 200.000,
y que Hacienda nos diga, no, es que a mí me da igual por cuánto se la venda, pero a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, etcétera, Elena me tiene que pagar en base a 200.000, no en base a 100.000. Eso Vale. puede seguir pasando. Y eso habrá que impugnarlo, claro. Vale. Pero puede pasar. A ver, la siguiente es, ¿el exit tax para una ETVE no debería afectar? El exit tax para una ETV. Esa pregunta es muy buena. Yo creo que te lo podrían aplicar, pero es verdad que la ETVE está prevista para que todo lo que saquemos de ahí esté exento. Pero yo creo que si cambiamos la ETVE a otro país de la Unión Europea, a una holding holandesa, en principio, según está escrito esta nueva normativa, nos podría aplicar. Me lo tendría que mirar más en profundidad, pero está bien planteada la pregunta. A bote pronto me parece que podría aplicar. Genial. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a la finalización, no tenemos más preguntas, llegamos justo a tiempo. Ya sabéis, todos los que hoy nos estáis acompañando, podéis hacer efectivamente vuestras consultas o profundizar con David Sardá. Os vamos a facilitar el contacto de David para que podáis efectivamente resolver cualquier cuestión que veáis en materia de fraude fiscal. Él es ya habéis visto, es una persona cercana, que os va a ayudar a poder resolver todas vuestras dudas de forma personalizada. Así que pues tenemos mucha suerte con tenerte aquí, David. Muchísimas gracias a BDO. Nada, vosotros. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una excelente exposición, muy cercana, vuelvo a repetir, muy clara. Y lo dicho, gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos pronto seguro en cualquier otra sesión de gestión empresarial para ayudaros a mejorar en temas fiscales, en temas financieros, temas de gestión empresarial, innovación, lo que corresponda en cada caso. Aquí está la cámara para poderos ayudar. Muchas gracias, BDO, de nuevo. Muchas gracias, David, y hasta pronto. Nada, gracias a todos. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Gracias.